Hola, profe. Buenas Hola, tardes, buenas profe. ¿Será tardes. que puedo dejar la cámara apagada? Es que me está fallando mucho. Bueno, Lina, pero que no sea de costumbre. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿cómo me les va? Yo espero que Bien. lleguen más estudiantes, pero me conecto tempranísimo y se nos va el tiempo haciendo admitir toda la gente. Profe, a mí me está fallando el internet, entonces si me salgo ya sabes por qué. Ok. Bueno, buenas tardes. Empezamos con 10 estudiantes la clase. Por favor, les pido la cámara, los micrófonos apagados. Entramos a la semana quinta del periodo académico. Ya vamos por mitad de periodo. Ya nos quedan 5 semanas para terminar el tercer periodo académico. Entonces, de hecho, ya Coordinación Académica esta semana tiene reunión con nosotros los profesores para informar los estudiantes que de pronto tengan dificultades o que no hayan entregado actividades como reporte intermedio. Acuérdense que este reporte que se hace en mitad de periodo es sobre todo preventivo, ponerlos alerta a ustedes que si deben algunas cosas, entregarlas para que no se vayan a quedar al final del periodo en recuperaciones. Entonces, eso en mi materia o en cualquier otra materia para que ustedes la tengan pendientes. Ya, si salen reportados, ya les informarán, me imagino la próxima semana, les informarán quiénes son los estudiantes que están reportados en las diferentes materias. Espero que, importantísimo, no dejarse colgar en los trabajos de lectura, que es lo que ustedes están trabajando. Prácticamente lo único que me entregan cada 8 días. Esta semana es de lunes a jueves porque el viernes es festivo, ¿no? Entonces el jueves ya deben entregar o subir a plataforma lo de lectura. Ahora más tarde reviso los trabajos que ustedes han enviado porque ya tengo que dar el reporte, entonces para que estén pendientes. Recordarles, pedirles el favor, ¿en qué íbamos la semana pasada? Teníamos un trabajo, ¿no? ¿Lo hicieron? Sebastián sí lo hizo, Diego Muñoz lo hizo, Sí, sí, yo sí, señora. Alejandro Rodríguez lo hizo, Lo olvidé. María Camila. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Esta clase voy a escucharlos a uno por uno, me va a leer para poder calificar, evaluar la actividad. Entonces, Alejandro, vaya trabajando en eso. Permítame que voy a abrir Ok. una puerta. Listo. Entonces, vamos a que cada uno de ustedes va a presentar su trabajo. Va a presentar el trabajo para irles evaluando. Empiece el que tenga completo el trabajo. Y les voy a pedir el favor que cuando ya socialicen su trabajo, ingresan a Classroom a la semana 5 y ahí está todo lo de las características de la novela para que ustedes, por favor, se pongan al día en esa actividad. ¿Listo? Empiezo a escuchar, no sé quién va a participar. Profe,
Cualquier cosa si me salgo, es que lo que pasa es que tengo el internet muy corto. El internet inestable, perdón. María Camila, necesito que te pongas al día en las actividades porque si no vas a salir reportada en español. Y así con todos. Listo, ¿quién va a comenzar? María Paula terminó. Sí, profe. Andrés Felipe terminó la actividad. Sí, señora. Entonces, ¿quién va a empezar? ¿Valentina terminó? Me falta un poquito, profe. Bueno, te voy a terminando. Laura Velandia tiene el trabajo. No. Alison, me imagino que sí lo tiene. Sí, señora, pero estoy encontrando el archivo. Ok, Diego ya lo tiene. Diego, si quiere, comience usted o quién quiere. Diego, María Paula o Sebastián o Andrés Felipe, Profe, ¿ya lo tengo todo tiene? menos la biografía del ruso porque no me aparece. A ver, entonces María Paula, le escucho, por favor. Profe, yo lo hice en el cuaderno. ¿Listo? Entonces, la primera novela es El maestro y Margarita. El autor es Mikhail Bulgakov. El país es Rusia y los personajes son Mijail Alexandrovich Berrios, Iván Nikolaevich Ponirev y la camarera. Entonces, el resumen es, el fragmento cuenta que dos escritores llegaron a una caseta y bebieron. Al salir, uno de ellos se asustó por un río. Y la biografía es, Mikhail Bulgakov nació en Kiev en 1891 y murió en 1940. Fue un novelista y dramaturgo ruso, hijo de un profesor de la Academia Eclesiástica de Kiev. Él estudió medicina y ejerció como médico hasta que en 1921 se trasladó a Moscú para dedicarse en exclusiva a la literatura. En el decenio de 1920 alcanzó considerable fama como autor teatral. En 1928 llegó a tener 3 obras representándose simultáneamente en las escenas de los más importantes teatros de Moscú. Su obra más conocida es la novela El maestro y Margarita. La segunda novela es De sobremesa. El autor es Silva José Asuncio. El país es colombiano y los personajes son José, Rovira, Córdobés, Fernández, Pereira, Pérez y Sáenz. El fragmento cuenta de un grupo de personas que empiezan a hablar sobre algunas notas y novelas. La biografía es, José Asuncio Silva nació en Bogotá en el 1865 y murió en 1896. Fue un poeta colombiano. En la historiografía literaria suele reconocérsele como el gran iniciador del modernismo hispanoamericano, tendencia literaria que alcanzaría su culminación en la obra del nicaragüense Rubén Darío. Se considera que de su obra de mayor relevancia el libro de versos. La última novela es El misterio de Udolfo. El autor es Radcliffe Ann. El país es Inglaterra, creo, no, Britania. Ahí dice inglesa. Personajes: Annette, Emily, Madame Montaigne, Percy, Bertolini, Cavigny, Ludovico. El resumen es, el fragmento cuenta que una chica llamada Emily se encontraba caminando por habitaciones hasta que se encuentra con una pintura que la asusta. Luego Emily habla con Annette sobre un cañón. Su biografía es, Anne Radcliffe nació el 9 de julio de 1764 y murió el 7 de febrero de 1823. Fue una novelista británica, pionera de la llamada novela gótica del terror.
Su nombre real era Anne Ward y nació en Holborn, Londres, hija de un comerciante. En el año 1788 contrajo matrimonio con William Bath Clive, editor del English Chronicle de la ciudad de Bath. No tuvieron hijos. Anne empezó a escribir historias siendo animada por su marido. Profe, el micrófono no los tienes activado. ¿Verdad? Yo me olvido. Mientras tanto, por ejemplo, María Paula ya puede comenzar a investigar, a consultar cuáles son las características de la novela gótica. Va consultando. Muy bien, María Paula. ¿Quién va a continuar? Sebastián. Dale. Profe, ¿hay algún problema con que lo haya hecho en Word? No, no hay ningún problema. ¿Le comparto pantalla? Sí, señora. Ok. Listo, ya te compartí pantalla. Espérate. Profe, ¿sí se ve? Ya se ve. Ah, bueno, gracias. Pues va a tocar esperar a la profe, porque si no está hablando, pues ¿a quién le va a hablar? Listo, comencemos. Ya, Sebastián. Espérate. Ay, profe, es que... La primera novela es El maestro y Margarita. El nombre del autor es Mikhail Bulgakov. El tipo de novela es realismo mágico. Los protagonistas son Mikhail Alexandrovich Berlioz, perdón, profe, Iván Nikolayevich, el desamparado y la mujer de la caseta. El resumen es: dos poetas y literatos caminaban por un sitio en el que encontraron una caseta para tomar algo. Después de tomar jugo de albaricoque, les dio hipo y a Berlioz le dio un vacío que lo asustó y lo hizo ver una figura de un hombre. La biografía del autor, profe, aquí, y si ves que las biografías están corticas, es que las resumí para que en el cuadro no me quedara tan gordito. Ajá. Mikhail Afanasievich Bulgakov fue un escritor, dramaturgo y médico soviético de la primera mitad del siglo XX. Su obra más conocida es la novela El maestro y Margarita. Ay. La segunda novela es de sobremesa, es de Silva José Asunción. El tipo de novela es a manera de diario. Los protagonistas son Rovira, Córdobes, José Fernández y el Dr. Sáenz. Mi resumen es: cuatro amigos le piden a un escritor que les lea algo de su inspiración o por lo menos les cuente sobre un libro que él esté leyendo. El escritor siente que se encuentra entre cuatro peticiones y dos libros que está leyendo, lo que le dificulta tomar una decisión. La biografía del autor es José Asunción Silva Gómez, poeta colombiano que fue uno de los más importantes precursores del modernismo y, según otro sector de la crítica, uno de los más importantes escritores de la primera generación de modernistas. Se considera que su obra de mayor relevancia es el libro de versos. La tercera novela es Los misterios de Udolfo.
El autor es Anne Radcliffe. No sé si se leerá así, profe. El tipo de Ujú. novela es terror, suspenso, novela gótica, novela romántica y literatura fantástica. Los protagonistas son Emily, Montoni, Beresi, Bertolini, Cavigni y Annette. El resumen es, Emily es una mujer que se encuentra sola en un edificio muy antiguo y que es impactada al destapar un cuadro que no tenía una pintura, sino algo que la hizo estremecerse y desmayarse. La biografía de la autora es novelista británica pionera de la llamada novela gótica de terror durante una época la novelista más famosa de Inglaterra. Las novelas que la llevaron a la fama son Aventuras del Bosque, Los Misterios de Udolfo y El Italiano. Listo, profe. Muy bien, entonces ahora empieza a consultar las características de la novela gótica. María Paula, ¿a usted le gustaría participar en la emisora? El profesor Lucho necesita 5 estudiantes para trabajar emisora. Profe, creo que es obligatorio, profe. No es obligatorio, pero pues yo veo que tú tienes como el perfil. Pues, profe, la verdad, últimamente estoy un poco ocupada, entonces creo que no voy a poder. Listo. Sebastián, ¿te gustaría participar en eso? En lo de la emisora, profe, Sí. pues me pasa exactamente igual que María Paula. Estoy muy ocupado, a veces me coge la tarde con las actividades y pues no sé, la verdad no sabría decirte si sí o si no. Ok, tranquilos, por eso les estoy preguntando. Sigamos con Alison. ¿Alison le gustaría pertenecer también? No, no señora. Bueno, Alison no. ¿Qué otro estudiante va? Andrés Felipe va a participar ahorita en la actividad. Pues, profe, es que pues estoy ocupado con lo de las actividades, entonces pues... Bueno, listo, no se preocupe, simplemente les pregunto. Bueno, Andrés Felipe, la tarea. ¿Ya tienen compartir pantalla? ¿Ya la tiene lista? Está pintado. Pues la primera novela es El maestro y la Margarita. El nombre del autor es Mikhail Bulgakov. El país de la novela es Rusia. El protagonista de la novela, pues, El maestro, la Margarita, Woland, Behemoth. Bueno, pues, el resumen de la novela es una novela de Mikhail Bulgakov, ciudadano soviético nacido en Kiev. Es considerada por muchos una de las novelas más importantes del siglo XX de las antiguas URSS y escrita en lengua rusa. Trata, trata sobre la visita del diablo a una Unión Soviética y es teísta. Ateísta. Ateísta. La segunda novela es de sobremesa. El nombre del autor es José Asunción Silva. El país de la novela es Colombia. El protagonista de la novela es el mismo autor. El resumen de la novela es: transcurren los escenarios alternos y opuestos. En ella un joven poeta millonario y hombre del mundo. Fin de siglo lee su diario personal a un grupo de amigos en su casa situada en una ciudad Sudamérica, nada sin nombre, pero muy extraña, a la brumosa capital andina donde Silva daba forma a su obra. La tercera novela es Los misterios de Adolfo, de Anne Radcliffe. Es de Estados Unidos.
Los protagonistas son Conde Morano, Emily Aubert, Madame Chero. Ay, profe, se me pasó el resumen de esta. Bueno, en fin. Y pues la biografía está acá. A ver, dínosla. Pues él ¿Por nació qué en dices que, 1800. perdón, por qué dices que esa novela es de Estados Unidos? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Los misterios de Udolfo. Hace la corrección ¿Es ahí, por Estados favor. Unidos? Bueno, profe. Haga la corrección porque no es de ahí, no pertenece. Ajá, léanos a ver. Pues él nació en 1891 y es un novelista dramaturgo ruso, hijo de una profesora de la Academia Eclesiástica de Kiev, Mijail Espérate un momentico. Bulgakov. Academia Sí. Eclesiástica. Eclesiástica de Kiev. Estudió medicina y ejerció como médico hasta que en 1921 se trasladó a Moscú para dedicarse en exclusividad a la literatura. En el decenio del 1920 alcanzó considerablemente fama como autor teatral. En 1928 llegó a tener 3 obras representándose simultáneamente en las escenas de los más importantes teatros de Moscú. Ok, Cardona. ¿Ya, profe? Ya. Que Alison, por favor. ¿Ya se ve? Perfecto. Bueno, el nombre de la novela es El maestro y Margarita, el autor es Mikhail Bulgakov, es una novela rusa, los personajes es Mijail, la mujer, Iván, Nikolayevich y Alex. Pues el resumen es que en una puesta de sol primaveral, 2 ciudadanos, Mijail y Iván, fueron a beber a una caseta donde uno de ellos después le dio un hipo y se asustó porque al caminar vio un lago y vio un rostro de un hombre. La biografía fue un escritor, dramaturgo y médico soviético de la primera mitad del siglo XX, hijo de un profesor de la Academia Eclesiástica de Kiev y en 1921 se trasladó a Moscú para dedicarse en exclusiva a la literatura. Su fecha de nacimiento fue el 15 de mayo de 1891 en Ucrania y falleció el 10 de marzo de 1940 en Unión Soviética. En la Unión Soviética, ajá. La segunda es de sobremesa, el autor fue José Asunción Silva, es una novela colombiana, los personajes es Villa Elena, Sáenz, Fernández, Córdobés, Rovira, José y Pérez. Es un grupo de amigos que empezaron a hablar de las diferentes literaturas y su inspiración. Pues es José Asunción Silva Gómez, poeta colombiano, que fue uno de los más importantes precursores del modernismo y, según otro sector de la crítica, uno de los más importantes escritores de la primera generación de modernistas. Nació el 27 de noviembre de 1865 en Bogotá y falleció el 24 de mayo de 1896 en Bogotá. Y la última fue Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, es una novela griega y los personajes es Emily, Annette, Montoni, Beresi, Cavigni y Bertolini. Ajá. Pues todo se desarrolla en Francia, en el castillo de Udolfo, donde Emily una noche decide explorar una habitación del castillo, entra y se acerca a un marco a las oscuras, levanta el velo
de lo que estaba cubriendo y lo dejó caer. Al percibir lo que estaba oculto no era un marco. Cae al suelo cuando logró encorvarse y recordó de nuevo casi lo que había pasado y casi lo toma por segunda vez e intenta salir de la habitación lo antes posible. Y la biografía es que fue una novelista británica pionera de la novela gótica de terror. Nació en Holborn, Londres, el 9 de julio de 1764, hija de un comerciante. Su nombre real es Anne Ward. Contrajo matrimonio con William Radcliffe, editor del English Chronicles de la ciudad de Bath en el año 1798 y no tiene hijos. Y falleció el 7 de febrero de 1823 en Reino Unido. ¿Bien? Ok, continúe con el trabajo que están haciendo de la novela gótica, las características. ¿Quién terminó ya más? Profe, ¿puedo ir yo? Lina, listo. Vale, Lina. Muy bien, Alison. Listo, profe. Muy Bueno, bien. la primera novela es El maestro y Margarita. El autor es Mikhail Bulgakov. Bulgarok. Personajes Mikhail Alexandrovich Berlioz, Iván Berlioz y la mujer de la caseta. La biografía del autor. Nació el 15 de mayo de 1891 en Kiev, Ucrania, y murió el 10 de marzo de 1940 a sus 48 años. Fue un escritor, dramaturgo y médico. En 1928 llegó a tener 3 obras representándose simultáneamente en las escenas de los más importantes teatros de Moscú. Resumen de lo que entendí de la novela. Los literarios pararon en una caseta para tomar algo, luego pasaron por un lago y se asustaron porque vieron la cara de alguien dentro del lago. Y pues esta novela es de Rusia. La siguiente novela son Los misterios de Udolfo. El autor es Anne Radcliffe. Personajes Emily Aubert, Montoni Aubert y Valancourt. Biografía del autor. Nació el 9 de julio de 1764 en Holborn y murió el 7 de febrero de 1823 en Londres. Es la escritora más emblemática de la imaginación gótica. Sus novelas más importantes son Aventuras del Bosque, El Italiano y Los misterios de Udolfo. En resumen de lo que entendí, se trata de una niña llamada Emily. Estaba en un castillo que tenía muchos misterios y vio un cuadro que le dio mucho pánico. Esta novela es del Reino Unido. La siguiente novela es de sobremesa. El autor es José Asunción Silva. Personajes José Fernández, Cordobés, Pérez y Sáenz. Biografía del autor. Nació el 27 de noviembre de 1865 en Bogotá y murió el 24 de mayo de 1896 en Bogotá. Fue uno de los mejores escritores y poetas colombianos y estos son sus libros más importantes. Infancia, Junto a la cuna, La calavera, La ventana, Las ondinas, Luz de luna, Madrigal, Melancolía, Nocturno, Muertos, Triste, Suspiro, Una noche, un poema, Vejeces, Humo, Armonías y Crepúsculo. Resumen de lo que entendí. José Fernández lee el diario de sus amigos, la lectura de 2 obras de ese momento presentadas como antagonistas. Y pues esta novela es de Colombia. Ok, muy bien, Lina. ¿Qué estudiante le falta
Diego Muñoz ya terminó. Me faltan las biografías, profe. Valentina, También me falta una biografía. Sebastián Rodríguez, Profe, yo lo acabo de entregar. entonces pónganle pilas. Sigan trabajando ahí. Cuando cuando se termine la clase, no nos volvemos a conectar. Profe, Señora, profe, Hanna no se ha podido conectar porque se le fue el internet. ¿cómo dices? Hanna no se ha podido conectar a este encuentro porque se le fue el internet. Bueno, listo. No hay ningún problema. Los que ya presentaron la actividad ya deben de estar consultando todo lo de la novela gótica, las características. Profe, Hanna me pregunta si como no tiene internet, entonces se puede enviar todo esto por el correo. María, no. Esta actividad la tienen que sustentar por este medio, nada por Classroom. Todos los estudiantes deben sustentarla por este medio. Listo, profe. Para que les diga. Porque necesito ver lo que están trabajando. ¿Será que este profe sí me escucha? Quedé yo pendiente. Ay, mira, a ver si me contesta.
Diego Muñoz, no necesito la cámara. ¿Había un papelito por ahí, bueno? No. Leonardo, profesor Leonardo. Profe, muy buenas tardes. Hágame un favor. La reunión que se aplazó para hoy, sí la vamos a realizar porque no tengo lo de la contraseña. Gracias. Chicos, les deseo una feliz tarde. Nos vemos en la próxima clase.